Pero aquí sabemos que para tener calcio solo hace falta comprar. Muy bien. Sésamo. Que tiene más calcio que la leche. ¿Vale? ¿Qué tal va por ahí? Sí, ¿qué tal vais? ¿Bien? Claro, claro. Lo que no estéis incómodos, lo que necesitéis, claro que sí. Y ahí quedan las sillas de la esquina también. Que no estemos incómodos porque vamos a venir a todo lo contrario, a estar cómodos y pasar un buen ratillo. Y aquí os decía el Helicobacter pylori. Fijaros, es este bicho verde. Y os voy a contar otra cosa muy curiosa y muy bonita. ¿Veis? Arriba hay casas como de un país como que está poco desarrollado, ¿se ve? Y abajo hay casas de un país como muy desarrollado, ¿se ve? Sí. El Helicobacter pylori, ¿dónde va a estar más? Sin pensar. Arriba, es menos desarrollado. Pasa que lo contrario. En el menos desarrollado. Es lógica de sistemas, ¿no? Porque no hay higiene, No hay higiene. Tengo una pregunta. Entonces, el Helicobacter el de la carne, está... No, ese es Trichomonas. Ahora está toda la carne. No, en las carnes rojas, En las carnes, principalmente. pero siempre está presente. No. En unas condiciones en que la carne tiene que estar bastante cruda. No es siempre. Hoy en día se hacen test de infecciones para comprobar que no tengan tricomonas. Hay garantías hoy en día para no tener esto, de todas formas. O sea, sí. Por ejemplo, la matanza allí donde vamos nosotros a Cáceres, los cerdos están vigiladísimos. Tienes que llevarles la lengua y algo más, porque a través de la lengua y no sé qué les hacen un análisis para ver si tienen o no y tricomonas, O sea, hoy en día se hacen ¿Qué es lo mismo que la triquina? triquinosis, afectación de los músculos también. Sí. La triquina. Bien, entonces va a estar donde están los pobres, que es donde están todas las desgracias. Y este pylori, ¿no? Habéis visto que ahora están haciendo campaña para llevar antibióticos al tercer mundo porque están llenos de Helicobacter pylori. ¿A que sí? Esto es ironía de mi madre. ¿A que no? ¿A que no? ¿A que el problema que tiene esta gente no es que tengan acidez de estómago? ¿A que no? ¿A que no? ¿A que hay algo aquí que hemos fallado y hay que corregir? No, el Helicobacter pylori no está en los países... Mira, la cruz, qué bien me ha salido esto, qué bonito. No, está en los países y además crece cada vez más en los países industrializados. Vamos a quitarle de ahí, que se caiga. ¡Pum! Eso es. Sí, vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Y es por lo siguiente: el Helicobacter pylori en el estómago, una acidez. ¿Sabéis que la acidez va del 0 al 14? El 7 es el equilibrio y del 7 al 14 se llama básico. Tú sí, claro, eres química, claro, lo sabes de sobra. Y del 1 al 7 se llama ácido, ¿vale? El estómago, ¿qué acidez tiene? Pues fijaros, un 2. ¿Qué hay en el estómago? Ácido clorhídrico, ni más ni menos. Échate en la palma de la mano un poquito de ácido clorhídrico, vas a ver cómo te hace un agujero inmediato. ¿Para qué? Para disolver las proteínas, para disolver las carnes. Y ahí no puede vivir ningún bicho. Eso pensábamos. Ahora ya hemos encontrado que vive el Helicobacter pylori. Bien. ¿Y qué ocurre con el Helicobacter pylori? Tiene unas funciones. La mucosa de nuestro estómago se podría horadar por el ácido que contiene el estómago. Y por lo visto, una de las funciones del Helicobacter pylori es reparar la mucosa y ocuparse de que no se deteriore la mucosa. Pero cuando hay un desequilibrio, aparece este Helicobacter pylori de forma en más número de lo que tiene que estar. Y entonces decimos que estamos infectados de Helicobacter pylori. Y entonces tomamos antibiótico, a lo bruto. Los investigadores biólogos de estos ensayos han notado que este antibiótico produce un desequilibrio en el 90% de lo que somos, nuestra flora. Y entonces aparecen problemas de asma. Y uno de ellos, muy cuco, como es investigador muy inteligente, dice: voy a utilizar el Helicobacter pylori, una vacuna, para combatir el asma. ¿Qué os parece esto? ¿No es una locura lo que estamos haciendo? Pero no nos enseña mogollón a decir, no se trata de eso, se trata de otra cosa. ¿Por qué en los países pobres no tienen? Y van y se lo preguntan, que son investigadores. Porque tienen una cosa tan asquerosa que a nosotros ya nos da hasta miedo tenerla. Gusanos en el intestino. Pero nosotros también tenemos, ¿no? ¿El qué? Mucho menos. Es como que tenemos
mucha más comida, y decía un proverbio indio, de los indios de América, de los Sioux y esta gente de indios así de pluma, ¿no? Porque hay que hablar de los indios, estamos viendo ahí un paisaje que podría ser la India de los hinduistas, no, es la India de los indios Sioux, y decía, el hombre blanco se morirá de hambre rodeado de comida. ¿Qué es lo que nos está pasando? Comemos mucho, pero no nos nutrimos nada. Y este es el problema que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, el Helicobacter pylori, ahora resulta que se hace una vacuna para combatir el Helicobacter pylori. Y que en los países poco industrializados se dan cuenta que tienen un gusano que hace que el Helicobacter pylori se mantenga en su sitio y en equilibrio, y no les afecta esta infección. ¿Conocéis las enfermedades de civilización? ¿Sabéis lo que son? ¿No? Bueno, pues os anuncio que en poco tiempo anunciaré una conferencia donde hablaremos de ese tema, que es también muy bonito e interesante. No nos da tiempo a todo, yo os lo contaría todo, además es que me encanta y gozo muchísimo con ello, pero bueno, vamos poquito a poco. Viene a ser un poco el mismo concepto. Las enfermedades de civilización son enfermedades que se dan en sitios civilizados y tienen que ver mucho con la alimentación. Bueno, eso lo conocéis, la diabetes es un error alimenticio, ¿de acuerdo? Y la arteriosclerosis, el colesterol, son errores alimenticios, ¿vale? Por eso es muy interesante, y va en este tema, hablar de las enfermedades de civilización. Y Claude Bernard, está ensayando la pronunciación esta mañana, ¿verdad? Claude Bernard, que se note que mis hijos tienen madre francesa, acuñó el concepto de terreno. Que digo que no soy yo. Por eso me he quedado, por eso ha habido un gesto ahí, habéis visto un gesto como raro, ¿no? Bien, es porque Isabel es mi segunda mujer y no es la madre de mis hijos. Dicho así, para que nos conozcamos un poco más, por eso de cooperar, que sepamos con quién cooperamos y con quién nos jugamos las castañas, porque luego a ver tú de qué vas y de qué vienes, y eso es importante. Vale, la salud de los organismos superiores depende de su equilibrio interno. Tiene todo el sentido, ¿no? Bueno, en 1859 no creo que supiera tanto de lo que estamos hablando ahora, ¿eh? Sabemos nosotros mucho más que él, pero él ya sabía esto. Entonces, ¿qué hizo? Pues trabajó sobre el terreno interno. La vida necesita buen terreno, la vida dentro de nosotros. Vamos a ver, una semilla posee la información para convertirse en planta, pero si el terreno no es adecuado, si la echamos en cualquier trozo de tierra, ¿qué ocurre? Que ahí no sale ningún granado. Sin embargo, si prolifera en un terreno, ¿y qué es esto? Estos son el intestino es así, es como una felpa donde hay muchísimas, se llaman microvellosidades. ¿Sabéis por qué hay tantas microvellosidades en el intestino? Porque si yo tengo estas microvellosidades, tengo muchísima más superficie para poder absorber todo lo que llegue, para aumentar la superficie de absorción. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está lleno de bichos. Eso es un panorama que vamos, y bien que estén. El 90% de nuestras heces, perdonad que me ponga escatológico, pero es necesario porque es científico ahora, son bichos. Cuando tenemos un problema, por ejemplo, de estreñimiento y por falta de heces, falta fibra. Pero es que la fibra crea bichos. Entonces es muy importante ver esto. Cuando tengo heces secas y escasas, me falta flora intestinal. Ya tengo un síntoma. Ya conozco mi energía interna a través del síntoma. Cuando tengo sensaciones de acidez al defecar, es que hay ácidos en los residuos, ¿vale? Comer carne y notarlo. Porque todo esto hay que llevarlo a la práctica y al aprendizaje sensorial para conocernos a través de estas sensaciones, ¿vale? Y cuando comes carne, yo noto muchísimo. Tomo carne muy poco, pero cuando tomo carne tengo más acidez a la hora de hacer de vientre, vamos a decirlo bien, porque luego va a quedar grabado y imagínate caca, vete a la mierda, no sé qué. Quedaría un poco mal, ¿vale? Y al revés, cuando tomas fibras, a mí lo que me hace defecar más a gusto son las lentejas, seguidas de las judías y los garbanzos. El café, pero por impulso, digamos. El café es como eso, el café es como el impulso de pum. Es como, en farmacia sería como, ¿cómo se llama? Esa infusión que hemos tomado a veces de farmacia que te la tomas y a los 5 o 10 minutos vas. Sí o sí o también. El laxante fuerte, que son los senósidos esos. Las hojas de sen. Las hojas de sen. Esas te las tomas en una infusión y a los 5 o 10 minutos prepara que esté cerca del baño, porque igual ni llegas. El picante es algo también. También a ti el picante. El picante sí se falta. Vale. ¿A alguien más el picante le produce esa sensación? No. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque veáis que tenemos que conocernos. A mí me llegaba mucha gente al mostrador de la farmacia y me decía, a mí este medicamento me produce esto, esto y esto. Y puse las orejas gordas
para decir, cuidado, que aquí hay una información que no voy a adquirir en ningún otro sitio. Escuchémonos y compartamos estas peculiaridades, porque nos vamos a dar cuenta de lo variado que es, y así nos vamos a poder conocer nosotros mucho mejor, ¿de acuerdo? ¿Alguien más tiene algún estímulo a la hora de hacer de vientre? O al revés, ¿alguien que note que algo le estriñe? ¿Kiwis? ¡Pum! Efecto. ¿Alguien más los kiwis le provoca este efecto? A mí me ayudan también los kiwis. ¿Ayudan? El magnesio, ¿no? El magnesio, La chía. producto maravilloso. La chía. La chía. La chía, ¿sabéis lo que les pasa? Cuando no está machacada, la chía crean un gel alrededor. Este gel da volumen a las heces. Un truco, muy bueno, muy bueno. Fijaros, el mayor estímulo para hacer de vientre, ¿sabéis cuál es? Comer. Sí, vale. Y una vez que hemos comido, puede haber muchos estímulos de esos, vamos a indagar un poco más, porque es verdad. Está relajado. Está relajado. Sí, eso es muy importante. Es que yo conozco gente que se estresa y... Importante, ¿por qué? Porque ¿quién mueve el intestino? ¿Qué sistema? El de la relajación, el parasimpático, no el simpático, que es el del estrés. Luego está relajado, muy bueno, sí, es un estímulo muy importante, pero hay uno más importante todavía. Caminar es importante, pero hay uno que es más importante todavía. Centrarte a la misma hora todos los días. También los hábitos, porque el cerebro, sí, os explico cada uno de ellos. El cerebro se le programa fácilmente y reproduce estos programas con mucha facilidad. Muy importante y muy efectivo. Fijar todo lo que sacamos solamente de una pregunta y de vuestra participación. Qué bonito, ¿no? Así que, venga, y seguimos. Hay uno más importante. El agua. Dame tus manos. Y ahora, coger la mano del que tenéis al lado. Venga, vamos a hacerlo. Venga, coger la mano. Sentir la mano del que tenéis al lado. Hace sentir mucho la mano, ¿no? Sí. ¿Sí? Hace sentir mucho la mano. Vale, vamos a seguir con las manos si queréis, ¿eh? Cogidas, si queréis las podéis separar. Fijaros que en nuestro intestino hay muchas terminaciones nerviosas. La mano es muy sensitiva porque tiene muchas terminaciones nerviosas. Pasa lo mismo en el intestino. Necesitas saber que hay algo ahí para echar. Fijaros qué lógica tan aplastante. Y si hay poca comida, ¿qué pasa? Que las paredes del intestino no reciben la caricia de aquello que hay que echar y no se produce el peristaltismo intestinal. Qué fuerte, ¿no? Qué sencillo. O sea, que tiene que haber bolo. Comida. La conclusión es comer. Comida, pero comida. Comer, fibra. Porque la fibra alimenta a los bichos, da volumen a la hez Comer chía. y facilita. Chía y todo lo que tenéis aquí. Verduras de todo tipo, variada. Una cosa muy importante en el terreno. ¿Eh? ¿Cuánto le pagas? Comer fruta. Comer fruta. Una cosa muy importante es la biodiversidad. El otro día hablamos de la microflora. ¿Queréis saber un producto que está riquísimo para tener una bioflora con una biodiversidad? No bioflora solo, sino una biodiversidad muy grande. ¿Os apetece? ¿Sí? ¿Sí, de verdad? A ver, que no veo mucho entusiasmo, ¿eh? ¿Sí? ¿Le damos? ¿No te gusta hacer interesante? No. Ahora te diré por qué lo hago, ¿vale? No es por hacerme el interesante. Ahora te diré la explicación de por qué. Pero primero, vamos aquí porque si no empieza la ansiedad, y eso tampoco. Una cosa es generar y otra cosa es generar ansiedad. Las aceitunas encurtidas. Uno de los mejores probióticos, no prebióticos, probióticos, Yo las devoro, pero bichos, engordan mogollón, tío. bichos. Y yo las devoro porque soy además de la tierra de las aceitunas. Siempre tengo aceitunas en casa, me como todas. Y un puesto de encurtidos me lo comería entero. Vale. Pero engordan, tío. Claro, Pedro. Todo en extremo 5 o 6 al día. es malo. Eso es, o sea, ahí lo que hay que hacer es medir un poco, ¿no? En el caso del exceso, las aceitunas son buenas. Pues tienen bichos, tienen muchos bichos, y bichos muy diversos, que no tienen otros repobladores intestinales, ¿vale? Claro, pero a mí, yo siempre tengo la misma pregunta. ¿Cuánta cantidad es la coherente para que algo haga su función? Bueno, Yo pues cómelo, ya, pero ¿cuánta cantidad de cada cosa? Porque si no, a lo mejor, que haces, comes todos los días 2 aceitunas o
o un día a la semana comer fruta. Lo que se trata aquí es, yo digo, como cada uno somos un mundo en gustos, en bioflora, en necesidades, lo que se trata es de que tengamos muchos recursos diferentes para hoy en día tenemos la oportunidad de poder beber de muchísimos recursos distintos. Y ahí vamos probando, y donde nos sintamos mejor y más a gusto, viendo nuestras sensaciones, al desalojar, al comer, nuestros kilos. Pero no solo las aceitunas, ¿no? O sea, cualquier encurtido que no esté pasteurizado es probiótico. Cualquier curtido es probiótico. Pepinillos en vinagre. Vale, ¿por qué no menciono pepinillos exactamente? ¿Por qué? Porque no son aceitunas, que la diferencia también la da las aceitunas, y porque si está demasiado avinagrado tenemos un problema de acidez importante en el vinagre, es ácido acético. Entonces ya empezamos a tener que valorar si es o no positivo. Y la aceituna puede ser aceituna que no sea demasiado ácida. Sí, pero que no es por la aceituna, es por el encurtido. O sea, con unos ajos encurtidos también son probióticos. Es la aceituna también. Según una enciclopedia que tengo, la aceituna es un probiótico especialmente. Yo, por lo que he visto, todos los encurtidos, todos hay que ellos. tener la precaución de que no sea, o sea, el típico bote de aceitunas que normalmente lo han pasteurizado, ese ya todo el probiótico se ha muerto. Exactamente. Y luego los Los encurtidos estos que te venden, que están en cacharros grandes, que son los que llevan tiempo, cuanto más tiempo más probiótico ha generado. Claro, ha generado más probiótico, pero tener en cuenta la acidez también. Porque cuando la acidez es muy grande, el probiótico no va a tener el pH adecuado para instaurarse en el intestino. Hay que ver ese equilibrio también, ¿de acuerdo? Entonces, de aceitunas, porque no es lo mismo cómo estén hechas. Hay tres formas, por lo menos, de hacer aceitunas: rajadas, en salmuera, con sosa. Hay muchas formas de preparar aceitunas. Eso ¿Cuál sería es. la más Influirá. adecuada? La más natural, en cierto modo, yo creo que la más natural. En ciertos casos es la que se coma al final, porque hay algunas que no te gustan, no la vas a comer por muy buenas que sean, pues será la que te guste, ¿no? Pero yo pienso que nosotros también hemos hecho aceitunas, pues agua, lavarlas con, sosa, pues intentar evitar productos, agua y sal, salmuera. Yo creo que lo más, la salmuera es lo que quita y tal, luego el encurtido, dejarlas que digamos, creen ese probiótico. El yogur también es muy bueno porque crea el liquidillo del yogur que a veces tiramos, no lo tires. El chucrut es de lo mejor que hay el chucrut. Y las hojas, en todas sus formas, que son Las hojas, no sojas, hojas. sojas. Ah, sojas. Ah, vale, Digo las hojas porque es toda la soja cuando está fermentada. ¿Qué es el fermento? El fruto de bichos viviendo. Luego tenemos ahí, fijaros qué alimento. ¿Qué son los brotes? Plantas, ahí ha dicho la campanaza, es el campanazo. Los brotes son el campanazo. Hay plantas haciendo así para vivir. Así para vivir. ¿Qué energía te va a transmitir un brote? De querer hacer algo, ¿no? Sí, pero un filete de carne así, de tal, no sé qué, pues te va a dejar en el sofá. Como se quedan las vacas después de comer, a echarse ahí a quedarse tranquilita reposando, ¿no? Porque ya has comido, ya llena el estómago, ¿vale? Todo esto muy interesante. Ah, ¿y por qué? Digo esto. ¿Queréis saber por qué? Digo esto y lo hago así. Cuando el terreno se ensucia, falla la homeostasis interna, apareciendo disfunciones que si se alargan el tiempo se manifiestan en síntomas. Entonces tenemos estos dos factores, terreno y alimento, como veis, el factor interno, el factor externo, síntomas de defensas en el terreno, sistema de defensas, y microorganismos, que son muy importantes para este sistema de defensas. Se ha comprobado por investigaciones que las enfermedades autoinmunes tan en boga últimamente tienen que ver porque la microflora ejerce una función de control en el sistema inmunitario, evitando las reacciones excesivas en el mismo. ¿Qué os parece esto? Potente. No sé si igual, pero sí, puedo repetirlo. Se ha comprobado por investigaciones científicas que la bioflora, en general, incluimos gusanos, microorganismos, ejerce un efecto de control sobre el sistema inmunitario para evitar las manifestaciones excesivas del sistema inmunitario. O sea, que es muy buena la vida. Es indispensable para vivir saludablemente. Esto es, que es nuestro 90%, y que no comemos para nosotros, y que si queremos estar sanos vamos a pensar en comer para nuestros bichos. Este es el... ¿Por qué os creo curiosidad? ¿Por qué os creo curiosidad? Porque en la escuela
¿Os acordáis aquel profesor que hacía alguna pregunta y de repente estabais así, que fuisteis a casa y dijisteis, no tengo que estudiar, me lo he pasado tan bien y me he divertido tanto que me he quedado con todo? Yo es que tengo un trauma. Lo de estudiar en casa me agobiaba mogollón. Entonces ahora cuando me pongo aquí y comparto digamos conocimientos, lo que hago es intentar crear las condiciones adecuadas para que vosotros ¡plam!, conectéis con esto y os lo llevéis ya. Y por eso creo curiosidad, porque abren las puertas de la atención y de la memorización. Emociona, y la emoción y la memoria sabéis que vais muy muy enlazadas, y por eso lo hago. Entonces, bueno, hay que jugar con ellos, más un juego, por lo digo porque lo haré más veces, ¿de acuerdo? Y ya lo introducimos como juego. Bien, el terreno, dentro, ya tenemos ahí los bichos, que ya no son malos, condiciones internas en las que se encuentra el organismo, capacidades funcionales y de adaptación al medio. Muchísimas, muy importante. Un sistema inmunitario fuerte es primordialmente y principalmente y en principio un sistema de microorganismos diverso y eficiente. ¿Vale? Esto es fundamental. En esto tenéis una clave importantísima. Los factores genéticos y epigenéticos, una educación correcta. Los factores genéticos y epigenéticos. El otro día hablábamos del tema que es tan conflictivo del cáncer y hablábamos, el cáncer tiene un factor genético, efectivamente. Sabemos que si en nuestra familia ha habido un tipo de cáncer, vamos a tener más tendencia. Somos de nuestra familia. Si en mi familia, por ejemplo, pues tienen los hígados mal, pues lógicamente yo voy a tener tendencia a tener el hígado mal. No vengo de la familia del lado que tiene el hígado bien, vengo de la familia que tiene el hígado mal. Entonces hay una parte genética que se transmite, una tendencia. Pero decíamos también que la genética es una información global. Y luego tenemos la epigenética, que son los factores externos que hacen que se activen una o parte u otra de estos genes. ¿Veis esto?